Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a iniciar la clase, nuestra actividad de aprendizaje número 2, que tiene que ver con el análisis del negocio, ¿correcto? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver el tema referente al análisis del negocio, cuyo elemento de capacidad es analizar la información de los procesos del negocio. ¿Correcto? Bien, continuamos. A ver, punto número 1 dice, ¿qué es el análisis del negocio? El análisis del negocio es el conjunto de tareas y técnicas utilizadas para trabajar como enlace entre los stakeholders, con el fin de entender la estructura, ¿correcto? Las políticas y las operaciones en una empresa, en una organización. Hay que entender que cuando nosotros desarrollamos sistemas de información, desarrollamos básicamente eh, sistemas informáticos, dado valga la redundancia, por ejemplo, un sistema OLTP o un sistema OLAP, ¿correcto? Eh, básicamente lo que hacemos es, un momento por favor, ¿ok? Es básicamente analizar una problemática situacional, o sea, todo sistema de información nace de una problemática situacional. Es decir, toda empresa necesita de la implementación de un sistema informático, necesita de la implementación de un software, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer básicamente es partir por analizar lo que viene a ser en este caso la problemática del negocio, es decir, analizar cuál es el proceso de negocio, ¿correcto? Que vamos a automatizar o vamos a sistematizar. Bien, como tal, todo, todo analista de sistemas tiene que hacer un análisis, dice, del negocio, ¿no? Y ello implica, pues, analizar un conjunto de tareas y técnicas con la intención, pues, de entender, ¿correcto? Esa problemática. ¿Estamos? A ver, un minuto, por favor. Voy a reproducir el timbre para saber quiénes están conectando. Ok. Bien, entonces, en ese sentido, el análisis del negocio implica entender cómo las organizaciones funcionan para alcanzar sus metas y definir las capacidades que una organización requiere para proporcionar, dice, los productos y servicios y servicios a los stakeholders externos, ¿correcto? Esto incluye la definición de metas de la organización, es decir, hay que tener en claro cuáles son las metas de la empresa. Como esas metas se conectan con los objetivos específicos determinando los cursos de acción que una organización tiene que seguir para alcanzar esas metas y también sus objetivos y definiendo cómo van a interactuar las diferentes unidades organizativas y los stakeholders dentro y fuera de la organización, ¿correcto? El análisis de negocio, dice, puede llevarse a cabo para entender básicamente la situación actual de la empresa o para servir como base para la identificación posterior de las necesidades del negocio. En la mayoría de los casos, sin embargo, el analista de negocio lo que hace es, se realiza, dice, para definir y validar soluciones que respondan a las necesidades, metas y objetivos del negocio. El análisis del negocio debe analizar y sintetizar básicamente la información proporcionada por una gran cantidad de personas que van a interactuar con el negocio, tales como los clientes, empleados, profesionales de IT y los ejecutivos. Es decir, cuando tenemos un proceso de negocio al cual vamos a mejorar, a automatizar, intervienen obviamente los stakeholders. Y hay que entender que en una empresa existen stakeholders internos y stakeholders externos. Los stakeholders internos son básicamente los empleados, puede ser la gerencia, ¿correcto? Pueden ser los ejecutivos, puede ser incluso hasta el mismo personal de TI que labora dentro de la empresa. Y los stakeholders externos básicamente tienen que ver con el cliente, ¿correcto?
que de una u otra manera entre ellos hay una relación, ya sea directa o indirecta, y por lo tanto forman parte de la dinámica del negocio, de la empresa. Entonces, como tal, el análisis del negocio va a implicar también analizar y sintetizar la información proporcionada por estas personas, por estos stakeholders. El analista de negocio dice es responsable de elicitar las necesidades. ¿Qué significa elicitar? Elicitar tiene que ver con documentar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es documentar cuáles son las necesidades reales de estos stakeholders, no simplemente que sean básicamente sus deseos explícitos, sino sus requerimientos, qué es lo que ellos requieren. En muchos casos, pues el analista de negocio también trabajará básicamente para facilitar una comunicación entre las unidades de la organización. En particular, pues el analista de negocio es el que va a jugar un papel fundamental en este proceso, porque es el que va a tener la capacidad de poder entregar a cada departamento de la empresa, al departamento tecnológico, al departamento de TI, básicamente toda la información, los requerimientos en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, en cuanto a equipos, licencias, todo lo que se requiera para poder implementar un sistema informático, un proyecto de esta naturaleza. Entonces, el analista de negocios es fundamental, sí, porque sirve básicamente de puente entre los stakeholders y sus requerimientos, ¿correcto? Es decir, él tiene que saber canalizar cuáles son esos requerimientos, ¿correcto?, de esos stakeholders con respecto a la propuesta tecnológica que se quiere implementar, con respecto a qué tipo de solución, ¿no es cierto?, desean o esperan, en este caso, que la propuesta tecnológica de una u otra manera tenga. Entonces, él tiene que saber elicitar, dice, esas necesidades, tiene que saber canalizarlas, estas necesidades, estos requerimientos, documentarlas para poder tener en cuenta al momento de implementar el sistema. Es decir, al momento de implementar el sistema, él tiene que de una u otra manera saber canalizar esos requerimientos. ¿Correcto? Un momento, por favor. Bien, entonces, continuamos. Un analista de negocio dice es cualquier persona que lleva a cabo actividades del análisis de negocio sin importar el puesto o el rol que pueda tener dentro de una empresa. Es decir, cualquier persona puede analizar un negocio y se convierte como tal en un analista. La persona dice que va a llevar a cabo las actividades del análisis sin importar qué rol o qué puesto tenga dentro de la organización. Los profesionales del análisis de negocio deben de comprender no solo que son básicamente personas con un cargo de analistas de negocio como tal, sino que ellos también pueden incluir dentro de este rol de analista de negocio, también se pueden incluir básicamente a los analistas del sistema, ¿correcto? Los analistas de sistemas pueden estar también aquí ocupando el rol de analista de negocio, por ejemplo, los ingenieros de requerimientos, los analistas de procesos, los gerentes de producto, ¿correcto? Los propietarios de los productos, analistas empresariales, los arquitectos de negocio como tal, consultores, en fin, los que están a cargo de la dirección de proyectos, ¿correcto? Los que están a cargo del desarrollo de las aplicaciones del software, que de una u otra manera deben asegurar la calidad y un diseño interactivo de estos requerimientos propios del proceso de negocio que se tenga en mente analizar, sistematizar o mejorar, ¿correcto? Sin embargo, para entender con claridad lo que es el análisis del negocio, existen algunos conceptos claves, como por ejemplo, ¿correcto? Lo que es el dominio, ¿sí? Como es el dominio. Estoy registrando la asistencia, por favor, por el chat me dicen sus apellidos y nombres para yo considerarlos en la asistencia, ¿correcto? Bien, dominio. Hablemos entonces del dominio. Un dominio, dice, es el área de objeto del análisis. Puede corresponder a los límites de una organización, ¿correcto? Puede
corresponder a los límites de una organización o unidades de una organización, así como también a los stakeholders, ¿correcto? Por favor, a las personas que se van conectando por el chat, registran sus apellidos y nombres para poder considerar la asistencia, ¿correcto? Por el chat, por favor, me ponen sus apellidos y nombres, me ponen presente para poder considerar la asistencia. La asistencia básicamente de la videoconferencia. Hasta ahorita tengo registrado a Bullón, a Santos, García, Cueva, Antón y Purizaca. Pues 4, ¿correcto? 6 personas, vamos, están unidos. Bien, entonces, en este caso, dice, dentro de los conceptos claves entonces del análisis del negocio existe lo que se llama el concepto de dominio, como les estaré explicando. ¿Correcto? Un dominio es el área de objeto del análisis que puede corresponder, dice, a los límites de una organización o unidades de una organización, así como también a los stakeholders clave que se encuentran fuera de esos límites y de la interacción con esos stakeholders. Soluciones. Una solución es el conjunto de cambios al estado actual de una organización que son realizados con la finalidad de habilitar a la organización para responder a una necesidad de negocio, resolver básicamente una problemática y que se deben de aprovechar básicamente como una oportunidad de negocio. Dentro del análisis de negocio está también lo que se llama el alcance de la solución, ¿correcto? Es decir, cuando uno desarrolla un sistema, desarrolla un proyecto, luego de entender o de canalizar cuál es el proceso de negocio que vamos a sistematizar, luego de identificar cuáles son esos stakeholders que conforman, digamos, o interactúan dentro del proceso de negocio, que ya habíamos hablado al inicio, que existen stakeholders que son los famosos stakeholders internos y externos. Los internos son los que están dentro de la empresa y los externos son los que, digamos, por ejemplo, el cliente, ¿sí? Interactúan pues dentro del proceso de negocio que queremos nosotros automatizar o sistematizar. Bien, el alcance entonces de la solución es normalmente menor que el alcance del dominio, dentro de la cual la solución es implementada y servirá como base del alcance del proyecto para implementar esa solución con sus respectivos componentes. Dice pues entonces que la mayoría de las soluciones son un sistema de componentes de solución interactuando entre sí. Ejemplos de soluciones o componentes de soluciones que van a incluir básicamente las aplicaciones de software, servicios por ejemplo de internet, procesos de negocio, las reglas del negocio que van a regir esos procesos. Una aplicación de tecnologías de la información, una estructura organizativa, procesos de contratación externa, subcontratación, la redefinición de las funciones del puesto de trabajo o cualquier otro método que, digamos, ayude a la creación de una determinada capacidad requeritiva. Acuérdense que en todo proceso de sistematización, en todo proceso de automatización, va a existir lo que se llaman los requerimientos de usuario. Entonces, pero para ello primero tenemos que analizar bien cuál es el negocio en sí y el analista de negocio pues cumple ahí un papel fundamental, ¿no? Porque es el que va a canalizar, como dice ahí la teoría, va a canalizar básicamente los requerimientos del usuario, de los usuarios dentro de la empresa, tanto el gerente, de repente los jefes de área, los empleados, con respecto a la propuesta que se tenga implementado o se tenga en mente desarrollar. Bien, el analista de negocios, el analista de negocio ayuda, dice, a las organizaciones a definir la solución óptima para satisfacer esas necesidades, dado un conjunto de limitaciones, obviamente. En todo proyecto siempre van a haber limitaciones. Creo yo que la limitación más cruda, más cruel, es básicamente el factor tiempo. Siempre el tiempo es crucial en el desarrollo de un proyecto. Al margen de tener claro cuál es el proceso de negocio, al margen de haber canalizado cuáles son los requerimientos del usuario, todo proyecto, recuerdan ustedes que se basa en una fecha de inicio y en una fecha de término, una fecha final. Entonces,
Dentro de ese periodo de tiempo, nosotros debemos establecer básicamente un cronograma de actividades, ¿correcto? Eso también ustedes lo tienen que tener claro, que en todo proyecto tiene que haber un cronograma de actividades, donde no solamente se dosifiquen las actividades, sino básicamente los tiempos. O sea, ¿qué tiempo me va a demandar desarrollar determinada actividad? Una semana, pueden ser días o semanas, ¿no? Por ejemplo, la implementación de un sistema, el desarrollo de un software, naturalmente va a conllevar probablemente meses. En la vida real, desarrollar un sistema no lo hacemos en días, lo hacemos probablemente en varias semanas, en dos meses o 3 meses como máximo. Entonces, definitivamente, ello va a depender un determinado periodo de tiempo, ¿correcto? Por favor, si me escuchan por el chat, me confirman su apellidos y nombres. ¿Sí? Por favor, los participantes que se están conectando, estamos a través del chat, me ponen su apellido y nombre para tomar nota de su asistencia. ¿Correcto? Ya registré a Trujillo, Fabricio, Malqui, García. Ya, por favor, por el chat me dejan sus apellidos y nombres para al momento de finalizar la videoconferencia tomar nota de su asistencia. Muy bien, continuamos. Ok, continuamos. Bien, entonces, decíamos pues, ¿no? De que dentro de todo proyecto siempre van a haber limitaciones, ¿no? Y estábamos hablando de que la limitación fundamental, digamos, crucial es el factor tiempo, ¿no? También otra limitación importante es el presupuesto. Es decir, cuando tenemos que desarrollar un proyecto, muchas veces también tenemos que hacer lo que se llama un estudio de factibilidad, ¿correcto? O un estudio de viabilidad del proyecto para determinar si el proyecto va a ser o no viable, no solo a nivel técnico, no solo a nivel operativo, si digamos solamente va a requerir de ciertos equipos de hardware y software que hay que canalizarlos, sino también el tema del presupuesto, es decir, el estudio de factibilidad económica. ¿Cuánto cuesta o cuánto demanda el costo de inversión, de desarrollo del sistema, ¿no? Del proyecto como tal? Acuérdense que un proyecto de información no necesariamente, ojo, no necesariamente tiene que ser un software de escritorio, puede ser incluso una aplicación híbrida, es decir, puedo tener ciertos módulos que controlen determinados procesos, como por ejemplo los mantenimientos a través de un software de escritorio, y el tema de transacciones lo puedo hacer mediante una aplicación web. Incluso los reportes o consultas pueden ser vía web, como que también puede existir una aplicación móvil que también tenga acceso a determinados procesos dentro del business process, dentro del proceso de negocio que uno está analizando. Entonces tiene que de una u otra manera también diferenciar qué módulos vamos a implementar dentro del proceso de sistematización. Entonces, por eso cuando hablamos de proyecto de TI o proyecto de sistema informático, abarca básicamente esos 3 puntos, ¿correcto? Abarca básicamente el tema de si es un software de escritorio, es una aplicación web o es una aplicación móvil, ¿correcto? Bien, y luego que tenemos claro de repente ya qué cosa es o qué, digamos, implica el analista de negocio, que ya revisamos el concepto. Lo otro es identificar el concepto de requerimientos. ¿Qué cosa es un requerimiento? Un requerimiento básicamente es una condición, dice, o capacidad requerida por un stakeholder para resolver un determinado problema que se desea alcanzar a través del cumplimiento de un objetivo. También un requerimiento a veces es considerado una condición o una capacidad que debe ser cubierta o debe estar contenida dentro de una solución de forma implícita, ¿correcto? Y que obviamente eso debe formar parte dentro del contrato del proyecto. Acuérdense que cuando se desarrolla un proyecto hay un documento formal donde hay un contrato de por medio de ambas partes entre los especialistas de IT y la gerencia general. Entonces, en ese contrato muchas veces se especifica el conjunto de requerimientos, ¿correcto?
que se necesitan que los especialistas cumplan, ¿no es cierto?, con la propuesta que van a implementar. Entonces, básicamente a eso hace referencia un requerimiento. También se le da como concepto, se define como la representación documentada, dice, de una condición o una capacidad. Es decir, es la documentación básicamente de una condición, ¿correcto? De una condición o una capacidad que se da dentro del análisis de requerimientos, ¿correcto? Tal y como está implícito en esta definición, entonces un requerimiento no puede ser declarado, dice implícito o en derivado de otros requerimientos directamente declarado o administrado. Uno de los objetivos claves de todo analista de negocio es asegurar que esos requerimientos sean entendibles, sean visibles por los stakeholders, ¿correcto? Bien, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta de parte de los participantes? Si hay alguna pregunta, por favor, me lo escriben por el chat, ¿ya? Y yo aclaro cualquier duda que pueda existir referente al tema, ¿sí? Yo voy a leer sus preguntas o sus comentarios, su participación que ustedes hagan en el chat para poder clarificar algún punto o algún tema en especial. Bien, hasta aquí estamos claros entonces. Hemos visto qué cosa es el analista de negocio, qué implica, qué rol juega. También estamos tocando el tema del requerimiento, la importancia que tiene el requerimiento dentro del análisis del negocio, ¿correcto? Y que debemos de considerarlo para, al momento de hacer el proceso de sistematización, tengamos claro qué es lo que debemos cumplir finalmente como entregable, como propuesta a la gerencia, ¿correcto? Muy bien. Tal y como está implícito, dice en esta definición, un requerimiento puede ser o no declarado, ¿sí? Los objetivos claves del analista de negocio es asegurar que esos requerimientos, dice, sean visibles y entendibles por los stakeholders. Entonces, el término requerimiento genera una gran cantidad de discusiones dentro de la comunidad de analistas de negocios. Muchos de estos debates se centran a veces en qué debería y qué no debería estar considerado como requerimiento. Sí, eso es otro punto interesante. Muchas veces el analista de negocio o el analista de sistemas ya identificó cuál es el business process a sistematizar, ya identificó cuál es el proceso de negocio a automatizar, a sistematizar. Y luego él tiene que canalizar cuáles son esos requerimientos por parte del usuario con respecto, por ejemplo, el proceso de pedido, ¿correcto? Ok, el proceso a sistematizar es el proceso de pedido, por ejemplo. Ok, bien, este proceso de pedido, ¿qué requisitos tiene que cumplirse en cuanto a su proceso de sistematización? Por ejemplo, ¿qué tipo de cálculos se deben de realizar? ¿Cómo se hace el ingreso de datos? Con respecto, por ejemplo, a los productos, cómo es que se van a cargar, la forma de visualización del producto. En cuanto a la solución, si es íntegramente en un software de escritorio, es íntegramente en una aplicación web. Por ejemplo, también la forma de, si estamos hablando de una aplicación web, por ejemplo, las características, ¿sí?, que esta va a tener al momento de visualizarse en el browser, en el navegador. También otro requerimiento tiene que ver de repente con la forma de visualización, el lenguaje de programación en el cual se va a desarrollar parte de este módulo. Es decir, surge toda una discusión, ¿correcto?, en cuanto entre los stakeholders que intervienen y que van a interactuar con este proceso de negocio a sistematizar, y que de una u otra manera cada uno va a poner su punto de vista. Se pone todo eso en relieve y el analista de negocio tendrá que clasificar de todo ello cuáles son los requerimientos netamente propios del proceso a automatizar, a sistematizar, ¿correcto? No sé si hasta aquí, por favor, hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario, por favor, a través del chat para yo poder leerlo, leer sus intervenciones, ¿correcto? Bien, entonces, habiendo clarificado, creo hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, si no hay una pregunta, continúo. Si queda claro entonces qué cosa es un requerimiento puede entonces describir el estado actual,
¿sí? O el estado futuro o el estado deseado de cualquier aspecto respecto a la empresa, ¿correcto? Entonces, dice que es tal que un requerimiento sea entendido en el sentido más amplio posible. Los requerimientos se ha entendido en el sentido, dice, más amplio, en el sentido que deban incluir, por ejemplo, las condiciones o las capacidades, tanto del presente como del pasado, de la empresa y también la estructura de repente que maneja la organización, la empresa. Puede también incluir roles, procesos, políticas, y ahí hay un punto importante, las políticas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un sistema informático, dicen, ah, muy bien, tú vas a hacer una aplicación web, sí, ¿qué cosa es? Es un carrito de compras. Ah, ok, es un carrito de compras. Mira, dentro de la aplicación web yo quiero que tú desarrolles el famoso libro de reclamaciones. Por ejemplo, eso también puede ser como un requerimiento de un proceso de negocio que actualmente es manual, que el libro de repente de reclamaciones lo manejan de forma manual y que ahora ha surgido la necesidad de sistematizar ese proceso de negocio, ese libro de reclamaciones que ahora es físico, pasarlo por a un proceso automático. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer básicamente es sistematizar, por ejemplo, el libro de reclamaciones. Ok, ¿qué características va a tener? Y cuál es la política de la empresa, ¿no? Porque en ese punto habla de políticas, ¿no? Cada cuánto tiempo, por ejemplo, o cuáles son las condiciones que el sistema debe de validar para de repente si hay devolución o no de un determinado producto luego que se haya efectuado la venta como tal, ¿no? ¿Qué características, qué condiciones debe de cumplir? El tema de la garantía, en fin, es todo un proceso que hay que conocer para poder canalizar bien eso y llevarlo finalmente al proceso de sistematización. Ajá, ok, García me pregunta en el chat y me dice, profesor, ¿qué es un stakeholder? Ok, los stakeholders básicamente, jóvenes, son las personas que interactúan en el proceso de negocio. Es decir, dentro de toda empresa, hemos dicho que hay dos tipos de stakeholders. Los stakeholders internos, es decir, los que forman parte de la organización, los que están dentro de la organización como tal. ¿Quiénes son? Empleados, jefes de área, la propia gerencia general, de repente, los empleados que laboran en el área de repente de sistemas, si es que hubiera un área de sistemas dentro de la empresa, los proveedores, pero en el caso de proveedores ya no es un stakeholder interno, sino es un stakeholder externo. Por eso que el concepto es que hay dos tipos de stakeholders. Los stakeholders internos, los que forman parte de la organización, están dentro, y los externos, los que no forman parte de la organización, pero que tienen una relación directa entre sí. Es decir, intervienen con el proceso de negocio. Y uno de ellos es el cliente, cuando interviene en el proceso de ventas. En el caso del proveedor también es un stakeholder, pero forma parte del proceso de la compra. Cuando la empresa adquiere productos, entonces intervienen los proveedores, ¿correcto? Y también la empresa tiene sus propias políticas, su propia forma de cómo interactuar con sus proveedores, ¿no? Tiene también su propio mecanismo de cómo adquirir sus productos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el caso del proceso de compra, obviamente, la empresa convoca a sus proveedores, ¿no es cierto? Solicita lo que se llama una cotización. Probablemente cada empresa proveedora manda su cotización, la empresa hace un análisis, una evaluación de costos, de producto, calidad, etcétera, y en función a ello opta por dar por ganador o darle, no sé, la buena prueba a uno de sus proveedores para finalmente pasar al proceso del orden de compra, ¿correcto? Entonces, ¿hay mecanismos? Sí. ¿Hay una serie de pasos que se siguen? Sí. ¿Correcto? Entonces, a eso básicamente se refiere con los stakeholders, García, ¿no? Hace referencia a los usuarios o las personas que intervienen dentro de la empresa, dentro del negocio como tal. Y, como les digo, se dividen en dos, ¿no? Los stakeholders internos, los que están dentro de la empresa, y los stakeholders externos. Bien, continuamos. Dice, mucha de la literatura existente acerca del análisis de negocio ha sido escrita presumiendo que los requerimientos solo describen un sistema de tecnología de la información que está siendo considerado, dice, para su implementación. Otras definiciones pueden incluir también estados futuros de funciones de negocio
o restringir el significado de este término para definir el fin que los stakeholders están buscando alcanzar y no el medio de los cuales estos son alcanzados. En el contexto de una iniciativa de administración de procesos de negocio, los requerimientos pueden ser una descripción de los procesos de negocio actualmente en uso en una empresa. En otros proyectos, el analista de negocio puede escoger desarrollar los requerimientos para describir el estado actual de la empresa, es decir, el estado, en este caso actual, a la solución que contemple obviamente sus necesidades de la empresa como tal, tanto que pueden ser incluso requerimientos o necesidades presentes o necesidades del pasado, ¿correcto? Y que hay que investigarlos naturalmente para poder plantear una solución adecuada y que tu solución básicamente logre satisfacer esas necesidades, esos requerimientos del negocio que muchas veces suele ser cambiante, ¿correcto? Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, la misma forma, no solamente de educación, de instrucción, sino también el contexto mismo en el que estamos viviendo ahora, por ejemplo, producto de la pandemia, ha cambiado todo. Ha cambiado la forma de comunicarnos, ha cambiado la forma de transitar de las personas, que ahora que tenemos que tomar medidas, que tenemos que cuidarnos. Entonces, el contexto cambió. ¿No? El contexto de vida cambió a un contexto normal, ahora a un contexto donde tenemos que tomar medidas, prevención, medidas de higiene, seguridad, etc. Y hasta la misma forma ahora de comunicarnos, ya no lo podemos hacer de forma presencial y tenemos que ver la manera o los medios de cómo establecernos la comunicación con ustedes. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que así como en la vida real las cosas son cambiantes, en un negocio, en una empresa también puede ser cambiante. Un proceso de ventas que antes, por ejemplo, ¿no? Y tomemos el ejemplo de ahora, el ejemplo del contexto actual. Un proceso de ventas donde antes, de repente, la empresa todo era presencial, ¿no? O sea, tú eras el cliente, te ibas a la tienda, ¿no? Estaba el vendedor, te enseñaba el producto, tú mirabas muy bien, no te, de repente la ropa, si estamos hablando de ropa, prendas de vestir, te ibas al, no sé, donde está el cobertizo, donde están, ¿no? Para cambiarse, ¿no? Te medías, mirabas si te quedaba, no te quedaba, si te quedaba bien, te veías bien en el espejo, o sea, había todo un proceso. Y luego tú finalmente decías, sí, esta es la camisa que me queda, este es el pantalón que quiero, y te ibas al vendedor y decías, muy bien, quiero por favor este pantalón, voy a llevar también un jean o una camisa, un polo. Te tomaban el pedido, una vez que tomaban el pedido te decían, muy bien, ahora vaya usted a caja, ¿no? Para que cancele. Te ibas a caja, ¿no? En caja obviamente te decían, tú proporcionabas obviamente la forma de pago, porque te pregunta la cajera, no te decía, señor, usted va a cancelar en efectivo, o de repente tú preguntabas, ¿no? De repente decía, señor, ¿puedo cancelar con tarjeta? Sí, Visa, o Mastercard, o débito, o crédito, o de repente el 50% en efectivo, y mira la diferencia, te voy a pagar con tarjeta. Entonces, la forma, el mecanismo del proceso del negocio como tal, tomando ese ejemplo, era distinto a lo que hoy en día se da. Entonces, en ese momento, anteriormente, uno tenía que de repente ir físicamente a la empresa y adquirir el producto, ¿no? Obviamente, tú cancelabas, la cajera te preguntaba si querías una boleta, una factura, y en función a eso te emitía la facturación. Y finalmente tú te retirabas. Ahora, con todo este contexto de la pandemia y lo que estamos viviendo, incluso ha variado todo el proceso de negocio. Entonces, allí hace referencia a este punto cuando dice que las condiciones del negocio pueden ser cambiantes. Y lo subrayo ahí en pantalla, efectivamente. O sea, en un determinado momento, un determinado proceso que se llevaba a cabo de una forma que era presencial, pues ahora ya cambió. Ahora, muchas de las empresas están viéndose en la obligación de migrar a la implementación de nuevos sistemas, de nuevas plataformas que les permitan realizar sus ventas ahora de manera online, a través de una página web, a través de un aplicativo móvil. Ahora te llegan de repente al correo electrónico las promociones, correcto, no sé, de los productos, te mandan el link, tú te registras, ¿no? Y ahí sigues todo un proceso incluso, todo un proceso de adquisición de productos.
Pero claro, ¿qué hay detrás de todo ese proceso? Una infraestructura tecnológica. ¿Qué hay detrás de todo ese proceso? Políticas de la empresa, condiciones, requerimientos, funcionabilidad, operatividad, o sea, hay todo un despliegue tecnológico que obviamente una empresa o un staff de profesionales han tenido que analizar el contexto del proceso de negocio como tal, y luego ese proceso, que era, valga la redundancia, procedimental, manual, ahora ya está de forma virtual, o sea, ya es un proceso virtualizado. Y como tal, obviamente tiene que haber un análisis del negocio. Por eso justamente el tema de esta sesión es el análisis del negocio como tal y la repercusión que tienen los requerimientos dentro del negocio también, no solamente requerimientos a nivel de tecnología, a nivel de infraestructura, sino el requerimiento del proceso de negocio también, que forma parte y que hay que considerarlo antes de proceder a su desarrollo o a su implementación, ¿no? Obviamente al margen de la solución que vayamos a plantear, ya sea una aplicación móvil o ya sea una aplicación web. Bien, el siguiente punto es ver la clasificación de los requerimientos del negocio. Profesor, una consulta. ¿Los requerimientos se clasifican? Sí, sí se clasifican. ¿Hay una clasificación? Sí la hay, jóvenes. Perdón, por el chat. A ver, antes de continuar, por favor, antes de continuar, voy a pasar, a ver, lista, no sé si alguien me estoy olvidando. A ver, tenemos a Jerónimo, sí, ¿verdad? Jerónimo. Gente. Okay. Cueva. Está Cueva, García. Presente, profe, Cueva. García, sí, ya tomé nota. Trujillo Bullón también, ¿verdad? Antón. Viendo. Purisaca. Presente, profe. Hola, Puri. Estaba viva, Puri. Ser, ¿verdad? Ok. ¿Me olvidé de alguien? No. Santos, profesor, buenos días. Santos Malti. Hola, Santos, me estaba olvidando de ti. Listo, ya. Profesor. ¿Están todos? profe. Hola, hola. Presente, Bullón. Sí, ya está. Bien, entonces ya los tengo registrados a todos para su asistencia. Ah, un detalle, no hay problema si es que no se puedan conectar. La idea es que se conecten para, pues, tú sabes que es mucho mejor tener la explicación en vivo, ¿no? Que de repente hacer la lectura del material, que el material, ojo, ya esté en la plataforma. Y otra cosa, he subido material desde la actividad 1, 2 y 3. Cuando ustedes vean en la plataforma actividad de aprendizaje 1 es semana 1, actividad de aprendizaje 2 es la semana 2. Entonces, en cada una de las actividades hay básicamente dos actividades. Van a encontrar tareas y van a encontrar foros. Yo les voy a ser bien sinceros, jóvenes. Yo lo único que quiero a través de estas clases virtuales que la institución ha tomado bien retomar es hacerlo lo más sencillo posible. Yo sé que tienen muchos cursos, soy consciente de eso, en cada uno de ellos tienen actividades. El tema de los proyectos continúa, en cada semana yo les voy a pedir un avance, ¿sí? Un avance de su proyecto. De repente en alguna actividad he pedido la introducción, en otra actividad he pedido el planteamiento del problema, los objetivos, y así, en cada semana yo voy a pedir un avance. Profesor, yo estoy trabajando de forma grupal. Ok, ese archivo lo redactas, tú terminas de hacer tu informe y a tu compañero se lo envías por correo para que él también lo adjunte a la plataforma. Es importante, por favor, y hago mención, que cada uno de ustedes adjunte el archivo en la plataforma porque es evidencia de que están entregando. Claro, obviamente la nota es grupal, yo lo voy a considerar como tal. Y que me respondan los foros. Otra observación, antes que me olvide. Todos los foros y las tareas se cierran todos los días viernes para ambos cursos a las 23:59. Hay una fecha límite o fecha, digamos, de chance que son los sábados a las 11:59 de la noche. Entonces, traten ustedes en la semana de responder, ven el material, de repente el profesor ya subió el material de esta semana, que es la semana 2, acuérdense que estamos terminando la semana 2, actividad de aprendizaje 2, y acá hay un foro y acá también. Entonces voy de una vez, ya revisé el material, ya de repente lo voy contestando. ¿Con qué intención, jóvenes? Con la intención de que no se les junte, porque como son varios cursos, se les puede ir juntando muchas cosas. Y la idea es que no se saturen tampoco tanto. Y en la medida posible traten de resolverlo antes de la fecha.
Si no entregaste la tarea o el foro, no lo respondiste en la fecha, ahí sí lo siento mucho porque una vez que se cierra, se bloquea, ya no hay forma de modificar. Entonces, por favor, dense un tiempo, planifiquen sus horarios. Yo también estoy también igual tratando de planificar con cada uno de los cursos para poder cumplir con todos. ¿Ya? Voy a leer el chat. ¿Qué dice, profesor? Profesor, va a haber días en la cual algunos no se van a poder conectar y dónde podríamos conseguir las grabaciones de las clases. Bien, en realidad se supone que en teoría la clase está siendo grabada y se supone que el coordinador es el que me debe de enviar a mí el link de la grabación para yo poder ese link subirlo a la plataforma y ustedes después lo puedan revisar, lo puedan escuchar. Adicionalmente al material que yo obviamente ya preparo y subo y ustedes leen y consultan, ¿correcto? Ok, García me dice, disculpe, profesor, ¿y el correo que envió es lo mismo que está en el foro o son otros? A ver, la entrega de trabajos y la entrega de foros, por favor, de preferencia todo a través de la plataforma. Todo a través de la plataforma. Salvo que de repente no puedan enviarlo, entonces en la tareita ahí hay un correo, ¿sí? Entonces lo envías a ese correo. Si por ahora qué sé yo, no sé, ya lo enviaste o no puedes subirlo a la plataforma, pues puede pasar de repente que, profe, mi archivo pesa más de 10 megabytes y no puedo subirlo, en todo caso me avisas, me lo envías por correo, al correo que está en la tarea, yo lo reviso y te califico dentro de la fecha, eso sí, pero me avisan por WhatsApp, igual me notifican de forma privada, se identifica, profesor, soy el alumno, no sé, García Purizaca y estoy, ¿cómo se me enviando mi tarea? Ya, pero por favor, todo es por la plataforma. ¿Bien? Entonces traten de cumplir con eso. Muy bien, clasificación de los requerimientos. Los requerimientos básicamente se clasifican en requerimientos del negocio y hay también lo que se llaman los requerimientos de los stakeholders, así como los requerimientos de la solución, ¿correcto? Hay también requerimientos de transición, o sea, es decir, hay 4 tipos de requerimientos y vamos a verlo rápidamente cada uno de ellos. Por ejemplo, en los requerimientos de negocio, dice básicamente son definiciones de alto nivel, que están obviamente en las metas o en los objetivos o las necesidades de la empresa, que van a describir las razones del por qué un proyecto se ha iniciado, cuál es el objetivo que éste quiere alcanzar, qué medidas o qué métricas son las que van a determinar su éxito, van a permitir su éxito, donde básicamente estos requerimientos no son otra cosa que la descripción de las necesidades de la empresa como un todo, de forma global, ¿correcto? Así como también de los usuarios o los stakeholders que forman parte de ella. Son desarrollados y son definidos también a través de un análisis holístico, un análisis global, que se hace básicamente de toda la empresa, ¿correcto? Los requerimientos también existen, otro tipo de requerimiento que también existe son los requerimientos de los stakeholders. Estas básicamente son definiciones, son necesidades de cada uno de los usuarios o de los stakeholders en particular que van a describir sus necesidades propias, sus requerimientos propios, ¿correcto? Y que van a interactuar, estos requerimientos de estos stakeholders deben interactuar con quién dicen, con la solución, es decir, con la propuesta tecnológica. Lo que yo les decía, ¿no? Oye, mira, quiero sistematizar el proceso de libro de reclamaciones. Ah, ok, ¿y cómo quieres que finalmente funcione? Ah, ok, el usuario va a ingresar, va a haber un código CAPTCHA, debe ingresar de repente, por ejemplo, la tienda en la que compró, de qué distrito se comunica, sus datos, su apellido, en fin, debe haber un detalle del reclamo, el tipo de reclamo. Entonces, todas esas cositas, todos esos detalles son requerimientos que me va a brindar ¿quién? El stakeholder. ¿Y quién es el stakeholder? El usuario o la persona, el empleado, el usuario interno o los stakeholders internos que forman parte de la empresa y que tienen relación directa con el proceso de negocio. Entonces, yo como analista o tú como analista de sistemas tienes que ser muy, muy intuitivo y saber canalizar básicamente esos requerimientos para poder a bien tener, diseñar pues una solución tecnológica adecuada, ¿correcto? Bien, entonces los requerimientos de los stakeholders básicamente sirven como puente entre los requerimientos de negocio y los requerimientos de la solución. Ojo con ese punto. Son, dice, desarrollados y definidos a través del análisis de requerimientos.
No sé si ustedes recuerdan el curso de diseño de base de datos, ¿sí? Nosotros, yo siempre les decía, bueno, ¿van a hacer ustedes un sistema informático? Sí, profesor, quiero hacer un sistema, o estoy pensando de repente para mi tesis, o para mi proyecto de titulación, quiero titularme con un, no sé, un sistema de repente de gestión académica. Ah, ok, donde contemple asistencia de alumnos, donde contemple de repente la parte de notas, donde contemple de repente la parte de evaluación también, la parte de matrícula, ok. Entonces, si te das cuenta, gestión educativa como tal es un proceso macro, pero que puede tener subprocesos, claro que sí. ¿Y cuáles son los que te estoy detallando? Proceso de matrícula, proceso de asistencia, las notas, ¿correcto? Entonces, son subprocesos y todos en fusión van a conformar el sistema macro, que es el sistema de gestión académica. Ok, ahora lo que tienes que hacer tú es mirar con lupa cada subproceso, cada subproceso dentro de ese proceso principal, o sea, analizar con lupa qué requerimientos hay en el proceso de matrícula, qué requerimientos se deben de repente de cumplir o validar en el proceso de la asistencia, qué procesos deben de cumplirse o validar con respecto a las notas. De repente el tema de la calificación, el tema de la asistencia, cuándo se considera tardanza, cuándo se considera una falta, cuándo se puede dar un examen de repente de recuperación. Entonces, esos detalles no son otra cosa que requerimientos, necesidades propias de un proceso de negocio y que me lo va a brindar ¿quién? El stakeholder, el usuario, en este caso el docente, en este caso el coordinador académico o el director académico o el auxiliar, en el caso que fuera un colegio. Si es un sistema de gestión académica de un instituto, pues obviamente los stakeholders cambian, varían. Y eso también ustedes lo tienen, por favor, que tener claro. ¿Ok? Bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta con los requerimientos de los stakeholders? Si hay alguna pregunta, por favor, a través del chat, me lo hacen llegar para poder absolver. Bien, seguimos entonces, si no hay preguntas. Si no, me escriben y luego yo leo sus consultas. Requerimientos de la solución. Existen, dice, las características de una solución que van a satisfacer los requerimientos del negocio y requerimientos de los stakeholders. Ojo con esto. Los requerimientos de una solución van a describir las características de una solución tecnológica que vaya a satisfacer los requerimientos, tanto del negocio como los requerimientos de los stakeholders. Estos deben de ser desarrollados y definidos a través del análisis de requerimientos. Volviendo al caso, al ejemplo anterior que estábamos comentando de este sistema de gestión académica, yo siempre me acuerdo, les decía, cuando tuve la oportunidad, no sé si a todos ustedes, enseñarles el curso de modelamiento y diseño de base de datos o diseño de base de datos, ¿no? Yo les decía, vas a hacer un sistema así, parte primero del proceso de negocio, identifica el proceso de negocio, identifica cómo funciona para poder analizar, ¿no? Obviamente desde el punto de vista de modelamiento de una base de datos, identificar pues sus entidades, sus atributos, qué relación hay entre las entidades que has analizado. O sea, hay que hacer primero un levantamiento de información, sin duda alguna. Sin duda alguna yo tengo que hacer primero un levantamiento de información. Dos, una vez que he levantado información, pues tengo que analizar el proceso de negocio como tal. Y tres, ver los requerimientos de esos stakeholders, ¿no es cierto? De cada uno de ellos. Para en función a eso, yo poder hacer un correcto modelamiento, diseño de la base de datos. Si ya todo está ok y está esto revisado, porque ojo, los requerimientos no solamente es que yo identifico los requerimientos, ya los tengo, los plasmo y lo implemento. No, tienen que también ser aprobados. Es decir, el usuario tiene que, una vez que tú has mapeado tus requerimientos del negocio, del sistema, tienes que hacer una especie de feedback, ¿no? Que lo revisen, que lo vean, si son correctos, si cumplen lo que ellos tenían en mente con respecto al sistema, con respecto a la propuesta que vas a implementar, y si todo está ok, te lo validan, te lo aprueban, perfecto, ya puedes pasar al proceso de diseño, de modelamiento, diseño y también de implementación, ¿no? En el caso de la base de datos. Cuando a veces se deja de lado este punto, muchas veces se cometen muchos errores en el modelamiento. Y eso sucede porque no se hizo un adecuado análisis de requerimientos del usuario, no se levantó, no se hizo un correcto levantamiento de la información, entonces puede que hayan vacíos. Y lo peor que le puede pasar a un analista de sistemas, perdón, a un desarrollador de sistemas, o un programador, si quieren ese término usar, es
implementar, sistematizar todo un sistema y al final te digan, mira, ¿sabes qué? El proceso de pedido no era así. O mira, en tu formulario web faltan 2 campos más. O mira, en tu aplicación móvil te falta, yo quiero acá que se muestre los productos de esta manera. O yo quería la visualización del producto vía web de esta manera, con un collage, con un efecto, qué sé yo, ¿no? O no quería ingresar de repente o hacer clic en tal botón, por decir, ¿no? Es un ejemplo más puntual. Agregar. Simplemente yo ingreso la cantidad, doy enter y creo que esto automáticamente se agregue y se calcule el total a pagar sin necesidad de usar botón alguno. Y tú programaste, te mataste todo haciendo en el botón, ¿no? Entonces, ese cambio, ese chain, implica que tengas que modificar probablemente todo tu algoritmo. Que para el usuario, finalmente para el stakeholder, él no entiende de informática, no entiende de algoritmos. Él dice, bueno, simplemente modifícalo. Pero ¿qué hay detrás de toda esa modificación? Tiempo, algoritmo, modificación. O sea, eso también lleva su tiempo. Entonces, por eso es para evitar, como yo siempre digo, trabajar doble, hay que hacer un adecuado análisis de requerimiento de un sistema, ¿no? En el caso que tengan ustedes la oportunidad de hacer más adelante de repente sus prácticas o trabajar en una empresa, y canalicen bien eso, los requerimientos de la solución, los requerimientos del negocio, los requerimientos de los stakeholders. Saber identificar qué cosa es lo que pide la empresa como tal, saber qué cosa es lo que piden los usuarios, los stakeholders de la empresa, los que van a interactuar con el sistema y tener claro qué es lo que finalmente quieren o desean de la solución como tal. Cuando hablamos de requerimientos entonces de la solución, se subdivide en 2, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Y eso también está en la documentación de su proyecto. Por favor, revisen en la actividad de aprendizaje número 1, está el modelo, la plantilla del documento que ustedes van a tener que elaborar a lo largo de todo este tiempo. Y ya yo les voy a ir pidiendo avances, que lo van a tener que trabajar probablemente de forma grupal, salvo que alguien quiera trabajar de forma individual. Está ese punto, que son los requerimientos del sistema, ¿no? Requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Cuándo se dice que se tiene un requerimiento funcional o cuándo es un requerimiento funcional? Dice, estos describen el comportamiento e información que la solución administrará, describe las capacidades que el sistema deberá poder llevar a cabo en términos de su comportamiento u operación asociado con acciones o respuestas específicas a las aplicaciones de las tecnologías de la información. Es decir, un requerimiento funcional no es otra cosa que el comportamiento de la propuesta tecnológica, de la solución que se tiene como tal. Por ejemplo, un requerimiento funcional sería emitir pedido, emitir facturación, registrar matrícula. Otro requerimiento funcional sería, por decir, a ver, emitir constancia, emitir boleta de nota, emitir reporte. O sea, todos aquellos requerimientos que tengan que ver con el comportamiento de la solución, a eso se refiere. Los requerimientos no funcionales capturan, dice básicamente, las condiciones, ¿correcto? Las condiciones que no están directamente relacionados con el comportamiento o la funcionalidad de la solución. Por el contrario, lo que van a hacer es describir las condiciones del medio ambiente en las cuales la solución deberá permanecer de una forma eficaz o de repente las cualidades que deba tener el sistema en este caso y que de una u otra manera son a veces reconocidos o son conocidos como requerimientos de calidad o requerimientos suplementarios. Es decir, si el proceso funcional es emitir pedido, muy bien, este pedido que otras características, subcaracterísticas, tiene que cumplir el pedido como tal. Validar el total a pagar, validar de repente, el descuento, si fuera un descuento, si fuera, por decir, ¿no? Actualizar el stock del producto cada vez que se emite el pedido. Entonces, estos requerimientos no funcionales, básicamente, digamos que se desprenden del requerimiento funcional, ¿ok? Van a describir, dice, condiciones del medio ambiente en las cuales la solución deberá permanecer eficaz o cualidades que el sistema debe tener. También son conocidos como requerimientos de calidad o requerimientos suplementarios. Estos pueden incluir requerimientos relacionados con capacidad, velocidad, seguridad, disponibilidad y la arquitectura de la información
y la presentación de ¿qué? Y ahí lo subrayo, de la interfaz del usuario. Ah, entonces, profesor, los requerimientos no funcionales hacen referencia ¿a qué? A las GUI, a la interfaz gráfica de usuario, es decir, a los prototipos, a los pantallazos, a la interfaz, al prototipo como tal. A eso hace referencia los requerimientos no funcionales. Son básicamente las características de la interfaz, de su funcionamiento, qué es lo que debe de cumplir, qué debe de validar, qué debe de asegurar, qué debe de calcular, y que hay que de repente también pues no tenerlo documentado, escrito, para que cuando pase el proceso de implementación, el programador tenga bien considerar esos requerimientos no funcionales dentro del requerimiento funcional que se le ha pedido, que en este caso es sistematizar el proceso de pedido, ¿no? Tomando como ejemplo ese proceso. Sin embargo, también existe un cuarto requerimiento que tiene que ver con los requerimientos de transición, ¿sí? Estos describen las capacidades que la solución debe tener con el fin de facilitar la transición del estado actual de la empresa hacia un estado deseado o futuro, ¿sí? Básicamente no serán requeridos una vez que la transición se haya llevado a cabo. Se diferencian de otros tipos de requerimientos porque siempre son de naturaleza temporal. Claro, por eso se llama requerimiento de transición. O sea, es un requerimiento temporal, no es que va, digamos, a quedar dentro de la solución como tal, ¿no? Para eso están los requerimientos funcionales y no funcionales. Son siempre de naturaleza temporal, dice. Habitualmente cubren, dice, la conversión de determinados datos del sistema existente y son desarrollados y definidos a través de una evaluación y validación de la solución. ¿Correcto? Bien, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, me la hacen llegar. Si no, me avisan, ¿correcto? Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya, me faltan 3 minutos. Entonces, por favor, revisen el material, ¿sí? Está la hoja de información en la actividad de aprendizaje número 3. Revisen, hay algunos videos introductorios que van a ayudar, justamente los he buscado, los he clasificado, que van a ayudar a entender un poquito mejor este tema. Y en la hoja de información tienen toda la teoría, que dentro de la videoconferencia yo simplemente hago una especie de síntesis para que ustedes puedan entender el tema, y aparte tienen otros videos complementarios en la plataforma que pueden revisar. Y también el tema de las tareas y los foros que tienen que desarrollar, ¿correcto? Bien, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, no sé, una otra pregunta o duda que ustedes tengan, por favor, me dicen, ¿sí? Igual nos podemos comunicar también por el chat, ¿sí? Por el Messenger, el WhatsApp, me hacen alguna pregunta. ¿Quién está por ahí? Jerónimo. Sí, Jerónimo, dime. Ah, ok. Te escucho, Jerónimo. ¿Qué tal? Buenas Ajá. tardes. Hola, te escucho. Lo que pasa es que como yo recién me estoy conectando y yo estaba conectado desde temprano, sino que no tenía conocimiento que se tiene que entrar desde la plataforma virtual. ¿Hay un Ajá. de que se puede entrar? No tengo conocimiento, por eso es que recién me conecté tarde. Ok. No te preocupes, Jerónimo. Igual la asistencia ya la tengo aquí registrada, no hay problema. Uh-huh. Lo único que sí solamente les pido es que desarrollen las actividades, ¿no? Los tiempos sobre todo, y que no pase de la fecha. Acuérdense que el viernes a las 23:59 se cierra y tienen como fecha, como última chance el día sábado a las 23:59. García me pregunta sobre la actividad de aprendizaje, resuelven hasta la actividad 2. En realidad, García, es hasta la actividad 3, porque lo que pasa es que ahorita estamos recuperando la semana 2 y la semana 3 lo vamos a recuperar el día viernes. Tenemos transmisión el viernes en la mañana, ¿sí? Todo eso está en la plataforma, entren donde dice cronograma de clases, ahí está el horario de conexión y todo, ¿no? De las clases de videoconferencia. Tenemos el viernes en la tarde, una horita, de 1:50 a 2:40, me parece. Ahí estaríamos avanzando la semana 3. Y a la próxima semana 4. Entonces, en este tiempo que queda, sí tienen actividades de la semana 1, 2 y 3. Entonces, traten de avanzar más que todo eso. Y yo después Profe, iré buenas revisando. tardes.
Sí. Profe, el día jueves y viernes no voy a poder asistir, yo trabajo, ¿cómo podría ser ahí? Bueno, no hay problema. Si no puedes asistir de forma presencial, yo por favor les pido que sí, de repente a través de su, no sé, coordinador, de repente que me supongo me enviará el link para yo luego subirlo a la plataforma. Pero en todo caso, si no es así, consulta el material. Lo único que te pido es que revises el material que yo tengo que subir. Todas las semanas, una semana antes de la clase, yo lo voy a subir para que ustedes tengan el tiempo de revisar. En un supuesto caso muy, muy extremo que de repente ya por tiempo me falte, no se preocupen, yo les extiendo la actividad 15 días, por decirlo, 2 semanas, porque de repente ya fue por tema de tiempo mío. Pero dentro de todo lo posible, yo estoy tratando de incluso de amanecerme por tener todo ya preparado para que ustedes puedan tener la información semana a semana como corresponde, ¿no? Sí, esa es hasta la actividad 3, sueño. Bien, jóvenes, entonces damos ya por finalizado nuestra clase. Más tarde me parece que tenemos inteligencia empresarial. Igual yo les comunico por ahí por el Messenger, perdón, el WhatsApp, ¿correcto? Sí, correcto, a esa hora. Bien, jóvenes, entonces nos vemos, cuídense, ¿sí? Y traten de, por favor, revisar el material de clases y traten de desarrollar más que todo las actividades. Bien. Listo, Okay. profe, hasta luego. Nos vemos, cuídense, chau, chau. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Chao, hasta más tarde, hasta más tarde. Hasta más tarde.